¿Cómo superar una pérdida? Creo que no hay palabras que puedan llegar a quitar el dolor tan grande que pueda significar. Pero hay consejos que nos pueden dar personas que han pasado por ahí. ¿Qué me dice André? Pura vida. ¿Qué dice Pex? Hola, Mau, ¿todo bien? Gracias por estar otra vez aquí en este podcast. Hoy tenemos un tema que, bueno, tal vez a muchas personas no guste tocar este tema, pero creo que es importante porque podemos ayudar a mucha gente. El tema es cómo superar una pérdida. Es un tema complicado, es difícil y yo tengo algunas características de ese duelo, ¿verdad? Que uno entra como en un duelo, ¿verdad? Y número 1, sufrimiento extremo. Número 2, un vacío. Número 3, falta de seguridad. Y el número 4, soledad. Soledad. Pero también el duelo tiene algo muy importante, que son las etapas. Las etapas es la de aceptación. Es decir, acepto, ¿verdad?, que perdí a alguien. La número 2, identificación. Número 3, adaptación. Y la otra es ya el recuerdo. Es complicado. Ustedes perdieron a personas muy importantes. Quiero empezar con Mau, ¿verdad? Y de hecho, usted perdió a personas importantes seguidas, ¿verdad? Fueron 2. ¿Cuánto tiempo hubo ahí y a quiénes fueron? Sí, en el caso mío, bueno, ese acto de la aceptación es... Es el más duro. Cada fase tiene su bemol, ¿verdad? Pero digamos, porque la muerte no es un tema que estamos acostumbrados a hablar. ¿Cierto? A pesar de que la muerte es parte de la vida. Es algo con lo que usted se va a enfrentar en algún momento, ya sea que parta usted o que parta su mamá, su esposa, o sea, suena feo hasta hablarlo. O sea, yo estoy seguro que alguien está escuchando esto y de una vez algunos de los que son más evangélicos dicen, cancelo. No, es algo... ¡Reprendo! Es algo con lo que todos vamos a lidiar. Y todo el mundo lo sabe, pero nadie se da cuenta de eso hasta que lo tiene enfrente, ¿verdad? En el caso mío, yo me crié mitad de mi vida con mi abuelita, mitad con mi mamá, y las dos fallecieron en menos de un año, en el mismo lapso. Entonces fue un golpe, el dolor de perder a la mamá lo sufrí 2 veces. Qué duro, qué duro. Entonces me tocó como repetir la situación y no, es un dolor indescriptible. O sea, no hay nada que se compare, al menos en lo que yo he vivido, al dolor de ese ver sufrimiento. partir. Exactamente, o sea, no existe. Mau, y estas etapas, primero aceptación, identificación, adaptación y después recuerdo, yo se las he visto a usted, digamos. O sea, he visto que usted ha pasado esas etapas, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que cuando se murió su abuela, fuimos al funeral y usted estaba tirado en el suelo del dolor y llorando el dolor. Yo nunca lo había visto así y yo dije, no creo que vuelva a ver a Mau así. Y lo volví a ver con su mamá. O sea, fue muy seguido, ¿verdad? Muy complicado. André, vos perdiste a tu hermano, ¿verdad? Sí, en realidad, bueno, Pex, conoce la historia, ustedes estuvieron en el momento, pero en realidad también fueron 3 familiares, digamos, del núcleo con los que uno vivía en años seguidos. Entonces, es bastante difícil en realidad, porque yo creo que lo que pasa, o de esta manera lo asimilé yo, ¿verdad? En ese momento es tan difícil, es tanto el dolor, que no hay palabras que a usted lo puedan consolar, digamos. Tal vez si ahorita alguien nos está escuchando, no va a encontrar una palabra que yo le pueda decir, o que Mau, o que usted le diga, que le calme el dolor. Tal vez lo que va a ayudar es sacar el dolor, porque yo creo que lo que pasa en el momento donde uno pierde al ser querido es que uno se llena totalmente de dolor y uno, la única forma de superarlo es sacar ese dolor, es de expresarnos, es dejar que salga, porque a veces lo que pasa es que si lo reprimimos, más nos duele, más si no lo hablamos, si no recordamos, si no lo lloramos, es peor. André, y el caso suyo fue complicado porque lo de su hermano nadie se lo esperaba, o sea, fue un accidente. Sí, exactamente, y a veces uno ve las noticias y uno ve que falleció una persona y uno dice, pobrecita la familia, pero la verdad uno no siente ningún tipo de dolor profundo, nada más un pensamiento muy vago. Pero cuando ya es usted el que está ahí en la situación, usted no se espera esa noticia, es muchísimo el dolor y pues ahí es donde uno realmente logra comprender todo lo que encierra la muerte de un ser querido. Es como un choque emocional. O sea, incluso la forma de pensar de usted cambia con respecto a la vida y con respecto a la muerte. Yo pienso mucho en la muerte después de esas situaciones. No de una forma... ¿Y qué pensamientos tiene? O sea, usted me dice, yo pienso en una muerte... Por ejemplo, yo digo, ¿cuál puede...? Es que suena muy negativo, pero es mi forma de pensar. No, dígalo.
¿a cuál familiar me tocará despedir? ¿O cuándo me tocará a mí partir? Entonces, cuando ya usted tiene presente de que esa situación puede pasar, porque es muy normal, ¿verdad? Desde el punto de vista espiritual, como usted lo quiera llamar, que partiremos a una eternidad, o biológico, lo aprendemos en la escuela, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, es algo muy normal. Algo natural. Uno no lo tiene presente porque uno no lo espera, uno le huye a esos temas y le huye a despedirse de un ser querido, pero digamos, yo lo pienso mucho en el hecho de que cuando lo pienso desde un punto de vista espiritual, yo digo, bueno, en algún momento, como decía el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Ajá, Entonces yo ya cambio mi perspectiva. Pero también el dolor fue tan feo que usted queda con el trauma de no querer despedir a nadie más. Es duro, o sea, es una vaina muy dura. Sí, sí, y bueno, ahora que usted decía eso, yo me acuerdo que usted un tiempo que decía, quiero dejarle algo a mis hijas, ¿verdad? Y a veces, y yo me acuerdo que su mamá cuando partió, les dejó una pequeña herencia ahí, pequeñita, ¿verdad? Pero yo ese día pensé, digo yo, ella pensó, o sea, pensó en esa posibilidad y heredó algo, ¿verdad? Pero también está la otra parte que yo digo, ¿cuánta gente no aprovecha a las personas que tiene al lado, desperdicia el tiempo en un montón de cosas usted aprovechó a su mamá? Usted, digamos, o sea, ¿cómo se llama? Usted la respetaba mucho, pero pasó mucho tiempo con ella, ¿verdad? En cambio, Sí. hay gente que se va, no sé, la mamá, la abuela, y se ponen a llorar porque nunca estuvieron con ellos, nunca disfrutaron tiempo con ellos. Entonces está la otra parte que sí, que está bien, la muerte va a venir, pero también mientras no venga tenemos que disfrutar a la gente que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? De hecho, siempre, por más que usted haya sido buen hijo, si perdió a su mamá o buen hermano, lo que sea, siempre queda ese pensar de que Pudo haber hecho más. La pude haber abrazado un día más. Es que ya ni siquiera es pude haber hecho más, es Duro, ¿ah? pude haber pasado a tomarme el café, pude haber, o sea, cuántos te amos me guardé, cuántos abrazos me guardé. Siempre queda ese sentimiento de que yo pude haber estado, porque como ya no está, ahora un minuto estar con esa persona es oro y ya no está. De hecho, hace poquito yo estuve en un funeral de una persona, yo la conozco, ¿verdad? Fue muy buena hija, pero la mamá falleció de un derrame. Es algo que no se espera, ¿verdad? Un incidente que sucedió así de la noche a la mañana, y ella lloraba y me decía, el viernes pasado mi mamá me llamó a que nos tomáramos un café, pero por trabajo yo no fui, y ahora me estoy tomando aquí el café en la vela de ella. Entonces yo creo que pues no sabemos, o sea, usted se sienta a comer con su esposa, con sus hijos, con su mamá, y uno nunca está pensando que esa puede ser la última comida, que ese puede ser el último cumpleaños, que esa puede ser la última Navidad. Pero como ahora decía Mau, cuando ya uno pierde a un ser querido, ya uno se da cuenta lo finito que es el ser humano, o sea, que lo corto que es nuestra vida, y que tal vez ya uno no lo quiere pensar así, ni tampoco es la forma de pensarlo, pero puede ser la última cena, puede ser el último. Entonces yo creo que también uno aprende a aprovechar más a las personas que tenemos aquí con vida. Mau, yo sé que mucha gente tal vez nos está escuchando y nos está viendo. ¿Cómo fue el caso suyo particular? Ya entrando un poquito ahí, ¿verdad? ¿Cómo fue el caso suyo y cómo se levantó de eso? Bueno, en mi caso, mi abuelita falleció un 25 de diciembre y mi mamá estaba el año después, en octubre, también, me estaba despidiendo de ella. Con mi abuelita tal vez ya era una anciana, entonces Sí. ya era una vaina más natural. Uno decía, bueno, fue un golpe durísimo. Ya le tocaba, digamos. Sí, porque ya había vivido. Entonces uno dice, ya vivió, ya Dios la disfrutamos, ya Dios, obviamente a mayor edad, pues más anécdotas también. Entonces, Sí, y generalmente cuando están muy adultos, ¿verdad? Mi abuela también murió, y ya uno los nota cansados, ¿verdad? Y despidiéndose, ¿verdad? En todas las navidades, despidiéndose, todos los años nuevos despidiéndose, y uno dice, bueno, ya mejor que Dios se lo lleve, ¿verdad? sí. Entonces, aún así el dolor está. Yo recuerdo que yo estaba en la playa con un grupo de amigos de la iglesia, a 3 horas de mi casa, y me llamaron llegando a darme la noticia, y yo vine todo el viaje desconsolado. O sea, no podía parar de llorar. Y ya con mi mamá fue algo más, como más de repente, porque mi mamá siempre ha sido muy sana, era joven, 60, 61 años tenía, y de repente tenía una enfermedad en el hígado, un padecimiento, le dieron la salida al hospital, el médico decidió dejarlo un rato más para hacer unos exámenes, y ese día que yo hablé con ella, que le daban la salida, en la noche la estaban entubando.
estaban en coma inducido, que llaman. Y entonces fueron 3 semanas de estar ahí, creyendo. Digamos que lo más duro que yo viví fue una crisis de fe, porque todavía yo no encuentro la ecuación perfecta para decir hasta dónde creer o hasta dónde, me explico, ahora que André comentaba de que la gente trata de venir con consuelo y todo, hay muletillas evangélicas. Por ejemplo, cierto, una cierto. que ya me cae mal, de hecho, es que para todo le dicen a usted, es la voluntad de Dios. Cierto. Y a veces, yo no sé, me explico, pero ya la usan de una forma, con una buena intención para traerle consuelo a uno, pero me lo dijeron tantas veces que yo quedé hastiado de esa frase. Aunque yo sé que Dios es soberano y que Él hace su voluntad. Pero digamos, la crisis mía fue que yo estaba tan firme en la fe de que yo le iba a levantar de ahí, que oré tanto que yo no sé al final de cuentas si me dolió más la partida de ella o el que Dios no me respondiera a la oración. Claro. Entonces fue una crisis de fe muy fuerte para los que creemos, y al final de cuentas pues tuve que aceptar lo que fue y punto. Sí, el caso tuyo, Andrei, que fue también, o sea, nadie esperaba. De hecho, fue un paseo, ¿verdad? Sí, sí, de hecho hay muchas similitudes porque yo venía saliendo de una etapa con mi tía, que yo me crié con ella también, yo la veía como una mamá también, o sea, entonces ella nunca tuvo hijos, para ella yo era el hijo y ella tuvo un cáncer, entonces fue una etapa muy fea porque digamos que a las 3 de la mañana quien tenía que salir corriendo para el hospital era yo con ella. Y así pasé como tal vez unos 4 meses que nadie sabe, ¿verdad? Pero son luchas que uno tiene ahí. De creer y no creer. Sí, era difícil. O sea, lloraba, como dice Mau, y yo creía que ella se iba a sanar. Y yo lo creía y yo estaba 100% seguro, para no extenderme con la historia, ¿verdad? Ella falleció. Y entonces justamente yo le reclamo a Dios que por qué Él, si en su palabra dice que usted sana, si por qué aquí dice, yo comienzo a reclamarle a Dios estas cosas y justamente yo le hago el reclamo a Dios y me llama una señora y me dice, Andrei, Dios sí sanó a su tía, pero yo digo por dentro, ¿pero cómo? Y me explica la señora y me dice, tal vez no sanó su cuerpo, pero sanó su alma, sanó su corazón, sanó su espíritu. Entonces ahí comprendí muchas cosas porque mi tía también fue una mujer muy dura y durante ese proceso ella aceptó a Jesús en su corazón, bueno, cambió mucho y después de esta muerte, ¿verdad? Tal vez uno dice, bueno, ya salimos, estaba asimilándolo, pero 6 meses después me voy con unos amigos para la playa, despejarme un poco porque también, digamos, a la hora que mi tía fallece, yo quedo a cargo de mi abuela. Entonces yo la tenía que cuidar, me tenía que restringir de muchas cosas. Claro. Y yo quería una escapada, o sea, yo quería escaparme, me voy para la playa con unos amigos y llevábamos tal vez un par de horas cuando recibo la llamada de que mi hermano acaba de tener un accidente acuático. Justamente... Pero en ese mismo lugar. Sí, no, mi hermano estaba en Guanacaste, ¿verdad? Para la gente que tal vez nos escucha o nos ve de otros lugares, en otra ciudad, y como a unas 4 o 5 horas de donde estaba yo. Justamente hace 4 años, exactamente hoy se cumplen 4 años. Hoy mismo. Ayer, en realidad ayer, pero mi hermano, esto le sucede un viernes y nosotros nos vamos, bueno, yo me traslado aquí a San José y me voy con mi familia y fueron días difíciles porque mi hermano tuvo el accidente el viernes y no sabíamos si se había ahogado porque el cuerpo no aparecía o si él pudo nadar y había una isla cerca. Entonces, habían ambulancias, habían helicópteros buscándolo. Nosotros desde el viernes hasta el lunes, y yo cumplo años mañana, ¿verdad? El 1 de abril, yo paso el cumpleaños destrozado. Fue muy difícil porque nosotros teníamos la esperanza de que apareciera vivo. Y a él le sucede el viernes y el lunes flota el cuerpo. Entonces fueron 3 días de mucha angustia, porque usted no sabe cómo está él. Y bueno, un año después también mi abuela. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo se lidia con ese dolor? O sea, yo creo que tengo la respuesta, pero ¿ustedes cómo hicieron para lidiar con eso? Es decir, algo muy bonito que vos me contaste, Mao, fue el momento donde usted estaba tratando de hacer la oración de fe con su mamá. Y que su mamá le dijo, tranquilo, Mao. Sí, uno, digamos, no sé, digamos, es que es extraño porque uno que es de fe, uno que cree en Jesús, tiene esas crisis, como decía Andrei, porque yo creo la palabra literal. O
sea, yo la creo y se dice que se ora y que se cree pasa y lo sigo creyendo, pero no ocurre. Entonces, hacerse preguntas es muy difícil. Es como agarrar esa herida y echarse limón. Y hay que hacérselas, porque yo soy muy crítico, yo soy de los críticos, yo no le digo amén a todo. Si lo que tengo son preguntas, yo pregunto. Yo soy de las personas que le dicen algo, yo no digo amén a todo. Si tengo un cuestionamiento, bueno, yo no puedo decir amén porque va contra mis principios, me siento hipócrita. Entonces, yo ya comienzo a tener una crisis de fe, ¿verdad? Pero tiempo atrás de que mi mamá falleciera, cuando ya ella le dicen que está un poco enferma del hígado, ella me dice a mí que esté tranquilo, que ella cree en Jesús y que sabe que a mí de las cosas que me preocupan es el destino eterno de ella, pero que ella está segura cuál va a ser su destino. Ella me dijo y usted eso. ahí se le quitó un peso. Sí, claro. Bueno, pero usted ahí no esperaba que pasara. No, porque ella no estaba ni internada ni nada por el estilo, pero fue algo que yo recuerdo después de la muerte y me trae cierto consuelo, por lo menos. Hay algo que a mí me llega mucho de un versículo que leí hace un tiempo, que justamente una amiga que perdió a su hermano y le fue súper difícil reponerse. Pero este versículo habla sobre la historia de Lázaro, ¿verdad? Cuando Lázaro muere, Jesús se queda un tiempo ahí, ¿verdad? Como haciendo tiempo, sinceramente, ¿verdad? Pero Señor, que ya se murió su amigo Lázaro, ¿verdad? Era muy buen amigo de Jesús. Y resulta que Jesús dice, no, tranquilos, nada más duerme, ¿verdad? Pero me llama la atención un acontecimiento en la historia, y es que cuando están todos llorando, dice que Jesús se afecta y llora. De hecho, es el versículo más pequeño que dice, Jesús lloró. Y entonces yo me hago una pregunta y digo, ¿cómo va a llorar si él sabe que lo va a resucitar? De hecho, él le dice, cuando habla con Dios, dice, yo sé que tú siempre me escuchas, sabía que me habías escuchado. Entonces yo digo, si sabía que Dios lo iba a escuchar, ¿por qué llora? Y ahí me entero de que Dios tiene empatía con nuestra humanidad. Ahí me entero de que Él llora con nosotros. O sea, no está mal de que una persona pierde a alguien, un ser querido que aprecia, y llorarlo. No está mal. Este tiempo, de hecho, es necesario llorarlo. Es muy necesario. Y hay gente que se reprime. Sí, sí. De hecho, ahora que usted menciona eso, cuando uno pasa por estas situaciones y hay alguien que ya las ha vivido y se le acerca a uno encuentra consuelo, porque solo una persona que ha vivido puede entender el dolor que ha sufrido. Dios entregó a su hijo. Y no hay dolor más profundo que entregar a un hijo, morir, ver a un hijo morir. Es cierto. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿por qué esa forma? Porque si Dios hubiera querido salvar al mundo, manda a Jesús y se idea otra cosa. Lo manda como rey, ¿verdad? Ajá, y ya. Pero nada más, o sea, pero era necesario que pasara por eso, pero también Dios me entiende a mí por el sufrimiento que Él ya tuvo. Él se identifica conmigo. Y Jesús llegó ahí sabiendo que iba a sanarlo, pero su llanto fue para identificarse, porque él sabe el dolor profundo. O sea, no hay ninguna otra parte en la Biblia que diga que él lloró. Ajá, solamente se identificó con alguien que había sufrido una pérdida, porque es un dolor indescriptible. Y para un dolor indescriptible y tan profundo, solamente algo espiritual a uno lo puede sacar de ahí, que es Dios. Es cierto. André, ¿cómo se levanta? ¿Cómo se levanta uno, si es que se puede? ¿O cómo se supera? ¿Cómo lo superó usted? Si es que se puede superar algo así. Bueno, yo creo que acaban de decir algo muy importante, porque también en la etapa con mi hermano fue, digamos, como él estuvo 3 días bajo el agua, quedó desfigurado, no lo pudimos ver. Y yo creo que parte importante del duelo es llorar a la persona. Entonces, yo no pude sacar todo en el momento porque enterramos un cajón, o sea, no lo pude ver ahí y asimilarlo de esa manera. Entonces, yo busqué formas. Yo creo que una forma es que tenemos que expresarnos, tenemos que decir lo que sentimos, si es necesario, incluso, bueno, en este caso yo con mi hermano, agarrar fotos, ver, hablar. Yo creo que algo que yo critiqué mucho tiempo y no lo entendí es que, por ejemplo, cuando alguien pierde un ser querido y le escriben en Facebook a ese ser querido o le escribe públicamente, yo decía, hey, el ser querido no lo está viendo. Sin embargo, yo creo que es una forma de desahogarse. Tal vez no podemos tener comunicación, pero creo que hasta psicológicamente nos hace bien hablarle a la persona, sentir que le estamos hablando, aunque sabemos que no es así. Pero cada quien tiene su forma. Exactamente, es algo que a mí me sirvió, y yo creo que al final de cuentas esto es algo que no se supera, siempre está ahí.
Sin embargo, lo que podemos es aprender a vivir llevar ese dolor, sacar el sufrimiento y también creo que si hay alguien que nos está viendo y escuchando que tal vez está pasando por esta situación, también hay que tomarse su tiempo, pero hay que tener la voluntad de levantarse y seguir, porque la vida sigue y tenemos que tal vez valorar a los que tenemos en vida ahorita. Qué bueno eso que está diciendo Andrei. Mau, yo escuché una anécdota, creo que se la escuché a usted, de una enseñanza de Dante, ¿verdad? Que él decía, tenemos que ver todo el panorama completo, porque muchas veces vemos solo lo que está pasando y con nuestra limitada vista, ¿verdad? No vemos todo lo que Dios ve y todo lo que Dios tiene preparado, ¿verdad? Ese momento que tuviste con tu mamá y que te dijo, tranquilo, yo recibí a Jesús, ¿verdad? Porque muchas veces somos egoístas y queremos a la gente solo para nosotros, ¿verdad? Y a veces Dios tiene planes extraordinarios con las personas y para mí lo más importante es la salvación de las personas. Sí. A mí me ayudó el hecho de agregarle a la ecuación eternidad. Porque si solo nos enfocamos en lo que vivimos acá, damos por entendido que esa pérdida fue una pérdida y listo. Pero, sí. Pero Y no hay cuando nada que hacer. le agregamos a la ecuación eternidad, sé que voy a volver a ver a los seres queridos. Así es. Porque el rato que estamos aquí en realidad es muy corto en comparación a todo lo que viene después de la muerte. Entonces hay que agregarle a la ecuación eternidad. Y otra cosa que me ayudó a mí es, y le puede servir a alguien que esté pasando por lo mismo, es que nos queda gente acá. Cuando un ser querido parte, siempre usted va a recriminarse tiempo que no estuvo. Cierto. Entonces no hay que repetirlo con los que están. Por ejemplo, suena feo, pero si su esposa partiera hoy, ¿qué pendientes tiene usted con ella? ¿Una salida? ¿Un abrazo que no dio? ¿Un te amo que se guardó? ¿Una ayuda que no brindó? Si su mamá partiera hoy, ese café que luego usted pagaría millones y cambiaría su vida por dárselo, pero se lo puede tomar mañana. ¿Por qué no va? Entonces, el hecho de saber que yo tengo que disfrutar hoy a los que quedan acá, a mis hijas, yo me prometí con mis hijas ser la persona más presente, con mi esposa ser la persona, el hombre más presente, con mis amigos. Tengo pocos, porque yo soy una persona de pocos amigos en realidad, amigos, pero digamos, con los que son amigos, de cuando en cuando reciben una llamada mía, un mensaje mío, sin que me pregunten, porque me doy. Porque suena raro, suena extraño, y yo sé que el decir esto, que yo pienso en la muerte, alguno va a decir, este man se irá a tirar del puente, pero en realidad es desde ese punto de vista. Es que yo tengo presente... Pero es que pensás eso porque ya lo viviste. Exacto. Hasta 2 veces. Tengo presente que puede ser hoy la última vez que hablemos. Entonces yo quiero que esta última vez usted recuerde... Sea calidad. Exactamente. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Entonces, esas son las 2 cosas que a mí me ayudaron a seguir adelante con la gente que queda y agregarle a la ecuación eternidad. Qué bueno eso, qué bueno eso. Y es que hay cosas que no podemos llegar a medir. Quisiéramos que la gente que amamos sean eternos, ¿verdad? Desearíamos que nunca partieran, que siempre estuvieran con nosotros, pero no lo podemos medir. Pero mientras tanto, tenemos que aprovechar esos tiempos. Mientras tanto, tenemos que disfrutar todos los momentos, ¿verdad? Si tienen hijos, disfruten con sus hijos, con sus seres queridos, dedíquenle el tiempo que sea necesario. Y la verdad es que aprender a vivir con la gente que parte. Hay un detalle importante que uno de los títulos que la Biblia habla acerca del Espíritu Santo es que Él es nuestro consolador. Entonces, esos momentos tan duros solamente se sobrepasan encontrando consuelo en Él, teniendo relación con Él, llorando con Él, abrazándose con Él, hablándole a Él. Esa parte del desahogo que hablaba Andrei, uno la puede hacer y la debe hacer con gente. Pero en mi caso, yo que soy tan reservado, creo que fue Él y mi esposa, los únicos lugares donde yo encontré para ese consuelo. Qué sí, bueno. Y muy importante de no buscar el consuelo en el alcohol, no buscar ese consuelo en cosas que más bien le van a afectar, ¿verdad? Sí, eso distrae, pero no yo creo que, digamos, cuando una persona se va, crea un vacío y uno va a buscar la manera de llenar ese vacío. Entonces, al final de cuentas, también hay que pensar si, como usted acaba de decir, el alcohol no va a llenar el vacío que dejó esa persona y también esa persona no estaría orgullosa de que yo termine en eso por la situación. Muchachos, muchas gracias por haber estado en este podcast. Estoy seguro de que hay gente que le va a servir muchísimo. Quiero que se despidan. Siempre les pido una frase, pero en esta ocasión no, porque para esto no hay frases, la verdad. Pero quiero que se despidan de la gente que nos ha estado viendo y escuchando.
bueno, ojalá que si alguien está pasando por esto, o en algún momento pasa por esto y puede escuchar el podcast, mi mayor anhelo es que sepa que la muerte es algo normal en la vida. Que no trate de buscar salidas ni evangélicas raras, como buscando preguntas y conflictos de fe, porque yo ya estuve por ahí y no resuelve nada. Es cierto. Pero sí entender que en algún momento usted se va a encontrar con ese ser querido. Mientras tanto, siga disfrutando a los que sí tiene al lado. Buenísimo, André. Bueno, Jay, de mi parte, no hay que contender con Dios, no tratar de entenderlo todo, sino simplemente más bien agarrarse de Dios. Y yo sé que no hay frase, no hay palabra que podamos decir que calme el dolor que tal vez una persona esté sintiendo en este momento. Lo que sí le puedo decir es que en Dios podemos encontrar consuelo y que es el mejor refugio. Muchas gracias, gente. Gracias, André. Pura vida. Gracias, Mao. Y muchas gracias por estar en este podcast. Y por favor, compártalo, porque hay muchísima gente que está necesitando de este mensaje. Gracias.